Bien, estamos de vuelta con las noticias, 12 del mediodía con 16 minutos y vamos a tomar contacto de inmediato con María Paz porque hay también una polémica que dio a conocer, un anuncio mejor dicho, que dio a conocer el fiscal nacional Ángel Valencia, que tiene que ver con esto de que las fiscalías metropolitanas puedan solicitar prisión preventiva para aquellos extranjeros que sean detenidos y estén indocumentados, que no tengan su documento de identificación al día. Bueno, hay base jurídica para todo esto. Esto va a ser también polémico en los próximos días porque hay quienes indican que esto podría estar fuera de la ley. María Paz, tú nos cuentas los detalles y tengo entendido que estás con una importante invitada. Así es, claro. Muy buenas tardes, porque este anuncio que hizo el fiscal nacional Ángel Valencia, desde luego que generó una serie de dudas que es fundamental ir aclarando, sobre todo porque vivimos un clima de crispación muy fuerte, lo hemos observado, y tiene que ver principalmente con la búsqueda y eventualmente poder encontrar a estos dos sujetos de interés para las policías y que son ciudadanos venezolanos, ¿no? En ese sentido, entonces, es que se explica que se va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, que es una de las más severas, por cierto, para todos quienes no porten su carnet de identidad. ¿Tiene o no sustento jurídico y cuál es la razón por la que se solicita esta medida? Lo vamos a conversar ahora con Luisa Martínez. Ella es abogada. Muy buenas tardes, Luisa. Muchas gracias por tener la disposición de responder estas preguntas que la ciudadanía quiere saber. Primero que todo, ¿es aplicable esta medida, Luisa? Hola, buen día a todos y a todas. Primero hay que poner en contexto que esto obedece a una instrucción que entrega el fiscal nacional a los fiscales de la zona metropolitana para efectos de poder solicitar esta cautelar de prisión preventiva en delitos en los cuales se vean involucrados extranjeros o extranjeras que no tengan cómo acreditar su identidad a través de un documento chileno o finalmente algún documento que ellos puedan tener de su propia nacionalidad. En el fondo acá el objetivo es como poder acreditar su identidad, de quién estamos hablando, porque yo puedo decir, me llamo Juan Pérez y no tengo idea si realmente eres Juan Pérez y de dónde eres. Por ahí va un poco la dinámica de esta declaración del fiscal nacional. Sin perjuicio hay que poner en contexto que esta solicitud que puede realizar el Ministerio Público o la Fiscalía tiene que ser finalmente revisada por los juzgados de garantía. Son ellos, los jueces del juzgado de garantía, quienes deciden si se decreta o no esta medida cautelar, entendiendo además, como tú muy bien decías, que es la más intensa que contempla nuestro Código Procesal Penal. Entonces, en ese sentido, hay requisitos normativos. O sea, la ley dice cuándo se puede o no se puede aplicar esta medida y en mérito de eso obviamente va a ser revisado en el caso a caso. Hay requisitos que son muy específicos, muy puntuales y que tienen que ver por lo menos con que se haya acreditado un delito. Entonces, así de buenas a primeras nos resulta un poco extraño, ¿no? ¿Cómo se podría llevar a cabo una medida de este tipo si es que no hay delito de por medio? Claro, o sea, primero que todo hay que entender que esta medida cautelar se va a debatir, por ejemplo, en una audiencia de formalización, una audiencia de preparación de juicio oral o en cualquier minuto de la investigación ya formalizada, en la cual para el Ministerio Público o incluso los querellantes sea necesario aplicar esta medida cautelar. ¿Para qué? Por ejemplo, para asegurar la finalidad de ciertas diligencias determinadas de la investigación. Cuando hay riesgo, por ejemplo, en que esta persona pueda obstaculizarla, pueda destruir ciertos elementos que son fundamentales para la investigación. Por otro lado, cuando está de por medio la seguridad del ofendido, de la víctima o, por ejemplo, de la sociedad. Y ahí atiende mucho a el tipo de delito, cuántos delitos están involucrados finalmente estas personas que están siendo imputadas, la pena asignada a ese delito. Entonces hay un montón de elementos que tienen que ser de análisis del juzgador, precisamente el juez de garantía, para poder determinar si esta es la medida que se debe aplicar. Y por otro lado, está también el hecho de poder acreditar, por ejemplo, que hay un peligro de fuga por parte de esta persona, y que por ahí podría encauzarse finalmente de este riesgo de no comparecencia el hecho de que una persona que no tiene cómo identificarse, en este caso extranjeros, pueda ser sujeto de una medida cautelar como la prisión preventiva. Perfecto. Luisa, escucha atenta porque Rafael Cava tiene una pregunta para ti. Hola Luisa, buenos días. Leo acá que el abogado penalista José Enríquez dice que no existe ninguna normativa legal que establezca una hipótesis en que el elemento diferenciador o central para imponer la prisión preventiva sea o no tener un documento de identidad y ser
extranjero, o sea, no tener un documento de identidad y ser extranjero, y agrega que esto podría dar lugar a una serie de recursos de amparo constitucional ante la Corte Suprema. ¿Es real estas dos cosas? Hola Rafa, sí, efectivamente, como un poco recién lo comentábamos, no existe dentro de las normas que regulan la prisión preventiva un elemento o una causal expresa que te señale que por el hecho de no tener documentación o no tener cómo acreditar tu identidad, seas objeto, por ejemplo, de aplicar esta medida cautelar. Eso es totalmente cierto. Entonces acá lo que veríamos un poco es que al solicitar la prisión preventiva yo tendría que encauzarla, como encajarla en las causales que sí la ley contempla. Y claramente, como es un debate que se da como ex ante del caso concreto, porque estamos hablando como de una instrucción general, podría dar a lugar a otro tipo de recursos o a otro tipo de discusiones. ¿Qué tan, por ejemplo, alineado con la no discriminación o el hecho de la igualdad ante la ley pudiera ser una medida como esta? Pero yo creo que acá el rol de los juzgados de garantía va a ser determinante, porque como finalmente son ellos quienes terminan decretando esta cautelar, acá el análisis de los antecedentes en los cuales se funden las solicitudes del Ministerio Público va a ser finalmente lo que va a determinar si se accede o no a la misma, pero no en sí mismo, como muy bien lo comentábamos, por el hecho de no tener esta identidad solamente por ese elemento, sino que hay un montón de otras cosas que hay que finalmente acreditar. Luisa, entonces, para ser válida esta medida hay que cambiar la ley. En efecto, o sea, en principio pensemos, Roberto, que es como una instrucción. O sea, acá lo que podríamos interpretar es que los fiscales lo que podrían hacer es revisar si el delito por el cual, por ejemplo, se está formalizando esta privada calza con la hipótesis de la solicitud de prisión preventiva. Por ejemplo, por la pena asignada, por el número de delitos, por cómo se cometió y por estos otros antecedentes o requisitos que hemos ido comentando. Entonces, por ese lado, se ve como una instrucción como más general. Pero si quisiéramos que en efecto se aplicara para todas aquellas personas que sean extranjeras detenidas por la comisión de algún delito, ya sea en circunstancias de flagrancia o por una orden de detención posterior, que fueran sujetos de una cautelar, habría que modificar la norma. O sea, podríamos ver el día de mañana una solicitud a nivel parlamentaria de una modificación normativa del artículo 140 del Código Procesal Penal. Claro, pero pensemos, por ejemplo, en una detención de las que se dan a diario, comercio ilegal, comercio ambulante. Eso no amerita ninguna prisión preventiva porque la pena no corresponde. Exacto. Entonces podríamos tener 200 personas detenidas por comercio ambulante y ninguna podría quedar en prisión preventiva por no tener carnet. Y precisamente la persona... Claro, Rafa, o sea, en el fondo, sí. Uno de los sospechosos de haber asesinado al cabo Daniel Palma había estado haciendo comercio ambulante. Claro, Rafa, ahí tienes razón. En el fondo, por eso hay que ser súper precisos como con las instrucciones y con lo que normativamente se puede hacer. O sea, sí, no hay que perder de vista que esta cautelar lo que busca son ciertos objetivos determinados que la ley ya estableció y que obviamente en ciertos delitos de gravedad, como estos delitos así de violentos y que obviamente tienen pena que se cumpliría de forma efectiva, sí ameritarían, por ejemplo, el cumplimiento en prisión preventiva, pero hay que poner cada cosa en su lugar. Hay otros delitos que por su naturaleza no lo van a tener y ahí, reitero, el rol de los tribunales y los juzgados de garantía va a ser determinante. María Paz, tenías una pregunta. Sí, Luisa, lo conversábamos anteriormente, ¿por qué resulta tan relevante que en este caso la autoridad máxima, el fiscal nacional, explique, aclare cuál es el objetivo principal de una iniciativa de este tipo, considerando que hay elementos sociales que pueden ser sensibles, ¿no? Como la xenofobia, como la discriminación, y que hoy por hoy el principal objetivo de las policías tiene que ver con encontrar a estos sujetos de interés? ¿Contribuye, no contribuye y por qué es tan necesario darle esta bajada, que es lo que intentamos hacer ahora? Claro, o sea, se entiende que finalmente él en su rol de fiscal nacional y como institución encargada de la persecución penal debe dar signos claros de cuál va a ser el foco, de cómo se van a llevar adelante las investigaciones y cuáles van a ser finalmente estos roles que van a tomar los fiscales del Ministerio Público. Pero sin duda, como tú bien señalas, es muy importante poner en contexto en el momento además que estamos viviendo. Es un momento súper complejo a nivel del clima. La idea obviamente es contribuir a cómo nos unimos en los distintos
distintos intervinientes que podemos participar en los procesos penales para poder finalmente contribuir en la disminución de los delitos violentos, pero no de radicalizar posturas o haciendo, por ejemplo, énfasis a que acá un elemento determinante por sí es la nacionalidad de alguien. O sea, acá hay que poner mucho énfasis en que lo que se persigue es a responsables de delitos, indistintamente su nacionalidad, su raza, color, género, etcétera. O sea, acá hay criterios objetivos que buscan la persecución penal de una persona, que es el hecho de haber participado en distintas calidades o grados de participación en un delito y no solo su sola nacionalidad. Entendemos a su vez que hay un tema con la migración irregular, que sin duda es muy complejo. Además, desde el punto de vista de la persecución penal, es muy difícil llevar adelante el juzgamiento de alguien de que no tenemos idea quién es o de dónde viene. Y obviamente ahí hay otros mecanismos que finalmente contribuyen y yo poder determinar y cómo yo me comunico con el país de origen para saber de quién estamos hablando. Pero hay que poner cada cosa en su lugar. O sea, acá esta es una medida que quizás aporta desde la vereda de la correcta identificación, de poder disminuir que personas que quizás están en situación irregular y que hayan cometido ciertos delitos sigan en libertad cometiendo otros delitos, pero no con motivo de ir por la sola nacionalidad de alguien. Perfecto. Luisa, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros entonces nos mantenemos atentos a esta polémica medida también que fue anunciada recientemente y que ha traído coletazos de toda índole, ¿no? De ahí la relevancia a poder contextualizar de qué se trata y si es que finalmente va a resultar aplicable o no. Pero lo que también es clave, si es que va a contribuir a este objetivo tan fundamental que es avanzar en encontrar a los responsables del asesinato del cabo primero Daniel Palma. Bien, María Paz, muchísimas gracias por toda la información y agradecerle también a Luisa por estar con nosotros esta mañana. Gracias.